Lugar desconocido. Una figura brillante que si mirabas con un poco más de atención tenía la forma de una persona que estaba gravemente herida e inconsciente, estaba flotando libremente en un profundo vacío que no dejaba ver nada más que oscuridad. Esto siguió así por varios minutos hasta que una grieta con tonos morados rompió el vacío y se tragó a la persona. Mundo date alive. Todo el mundo en Japón sintió una presencia tan poderosa que se comparaba a los terremotos espaciales. Lo extraño en este caso es que no había aparecido uno sino que una grieta apareció en el cielo. Emanaba esta presencia catastrófica. Toda la ciudad empezó a ser evacuada, pero solo algunas personas notaron cómo algo salía de aquella grieta. Ese algo tenía el tamaño de una persona, pero según lo que los cálculos y escáneres indicaban, de esa persona emanaba todo ese poder. Las personas que notaron esto se movilizaron velozmente para ya sea neutralizar en caso de Ratatoskr o ya sea asesinarlo en el caso del equipo especial de la SAST. Mientras tanto en empresas de un hombre peli blanco se encontraba fascinado ante esta presencia y cantidad de Rei-Ryoku que solo había sentido una comparable hacia varios años atrás cuando el espíritu original fue creado. Mientras tanto en unos edificios abandonados una chica pelinegra con heterocromía se encontraba sorprendida ante tal presencia mientras y sin más reparos invocó sus poderes para invocar clones de ella misma y fundirse en el suelo como sombras y encontrar ese poder tan interesante y si era quien ella pensaba intentaría tomar su tan preciada venganza. Ella fue la primera en llegar al lugar, la zona donde había caído la fuente de energía se había convertido en un gigantesco cráter donde solo podía distinguir a alguien en un estado mal herido. Con impaciencia y esperando que la figura en el suelo sea quien pensaba la chica pelinegra invocó de nueva cuenta sus sombras y varios clones de ella misma aparecieron de las sombras apuntando hacia la figura con sus armas y con impaciencia. Lentamente la Kurumi original se acercó a la figura tendida en el suelo. Solo pudo ver con decepción y sorpresa, decepción porque no era a quien buscaba y sorpresa por ver el estado en el que se encontraba un chico que aparentaba tener su misma edad. Kurumi se notaba tanto intrigado como perturbada al ver el estado del peli verde y se preguntaba cómo era posible que alguien sin un brazo y con la mitad del cuerpo desintegrado siguiera vivo. Kurumi empezó a plantearse varias preguntas en su cabeza, en primer lugar de dónde venía y cómo se había provocado heridas tan graves. Y en segundo cómo era que tenía tanto poder espiritual incluso estando medio muerto. Kurumi no pudo seguir pensando debido a que a la distancia se podían ver varias chicas con trajes y espadas mecánicas que volaban hacia su dirección sin pensarlo más. Kurumi invocó su sombra para retirarse del lugar junto al chico peli verde. Kurumi llegó a los edificios abandonados y recostó al chico peli verde en un sofá viejo, notando cómo aparentemente este se estaba regenerando de una forma demasiado lenta, pero regenerándose al fin y al cabo, y a su vez su poder espiritual desaparecía. Kurumi solo lo empezó a examinar mientras le ordenaba a dos de sus clones que trajeran algo para evitar que perdiera más sangre. Las clones solo quitaron las cortinas de las ventanas y empezaron a hacer un intento de vendaje principalmente en el abdomen del chico. Kurumi empezó a plantearse una duda en su cabeza. ¿Debería devorar el tiempo del chico? Si ella lo hacía era probable que obtuviera el suficiente poder como para viajar al pasado y tal vez detener al espíritu del origen, pero a su vez lo que la detenía de hacerlo era la intriga que le provocaba el chico que estaba frente a ella. Kurumi. Zafkiel, invocó a su ángel. Kurumi. Yu, con su pistola señaló al número 10 de donde una energía fue extraída del número 10 y se dirigió al cañón del arma siendo absorbida por este. Kurumi decidió usar la 10ª bala Yu, que le permitía el pasado de tanto objetos como personas. Kurumi con cuidado se acercó al chico y se sentó a su lado mientras alineaban su cabeza con la suya y sin más disparó la bala mientras cerraba sus ojos. Mientras tanto en el cráter las AST intentaron rastrear la fuente de poder sin éxito alguno. Lo único que pudieron encontrar fue un charco de sangre con algunos tejidos de piel y ropa de los que sacaron algunas muestras para después retirarse. Ratatoskr al notar que las AST se habían retirado bajaron al cráter para intentar encontrar alguna pista del posible espíritu que había caído en ese lugar mientras una chica pelirroja de coletas daba las órdenes desde las naves. Una chica peliblanco con notables ojeras se encontraba intrigada y algo preocupada mientras una pregunta rondaba su cabeza. ¿Ellos lo habrán intentado de nuevo? No pudo seguir con sus divagaciones debido a que la chica pelirroja la había llamado para que bajara junto al resto del equipo.
Mientras tanto en empresas de Misako Scott había intentado ubicar la fuente de ese poder para ya sea averiguar si la espíritu del origen había reaparecido o en su defecto analizar si podía controlar la fuente para llevar a cabo sus planes, aunque con decepción vio que la fuente había desaparecido completamente y no era posible de encontrar, así que con resignación solo se acomodó en su asiento mientras empezaba a pensar cómo encontrar esa. Kurumi empezó a abrir sus ojos mientras empezaba a ver sus alrededores para identificar el entorno del recuerdo donde se encontraba. Al aclarar su visión pudo observar cómo ella se encontraba en una habitación con póster y figuras que según su perspectiva eran de uno de esos héroes de cómics o películas. Rápidamente la pelinegra dejó de prestarle atención a eso al notar cómo una mujer estaba arrodillada en el suelo mientras que se tapaba con una manta. Kurumi solo se quedó mirando con duda y cuando iba a acercarse volteó la mirada al ver que alguien había azotado la puerta con brusquedad. Kurumi se quedó mirando hacia abajo mientras tenía una mirada divertida e intentaba contener la risa pues lo que estaba mirando era adorable. Izuku, yo estoy aquí. Kurumi miraba con ternura como el pequeño niño corrió a los brazos de su madre mientras tenía una sonrisa deslumbrante. Al terminar las dos personas se desvanecieron, pero Kurumi seguía en el mismo cuarto. Kurumi al percatarse de un sonido volteó viendo al pequeño peli verde mirando un video en internet, lo cual le sacó una sonrisa a la peli negra debido al brillo de los ojos del peli verde y a su emoción debido a que agitaba la cabeza constantemente de arriba hacia abajo. Kurumi volteó su mirada observando cómo la madre del chico entra al cuarto y se acercaba a este. Inko, ¿de nuevo? Me has pedido ver este video más veces que el número de personas que lo han visto. Izuku solo puso una sonrisa más grande de la que ya tenía mientras volvía su atención hacia el video. All Might. No tiene de qué preocuparse. ¿Por qué? All Might. Porque yo estoy aquí. A Izuku se le iluminaron los ojos mientras levantaba una figura de All Might y exclamaba. Izuku, cuando consiga un don seré un héroe tan grande como All Might. Kurumi miró esto con ternura mientras seguía pensando que el pequeño hablaba de un héroe de alguna franquicia ficticia. El recuerdo volvió a cambiar y ahora mostraba cómo Izuku y Inko estaban sentados afuera de lo que parecía ser un consultorio. Kurumi miraba la consulta algo extrañada debido a que el doctor le estaba haciendo algunos diagnósticos que según lo que ella recordaba no se les hacían a los niños. Después de que el doctor hiciese su trabajo se sentó mientras miraba con seriedad al niño que le seguía hablando a su madre de qué tan genial sería su Kyuk. Garaki, eso no será posible, será mejor que te rindas. Kurumi miró con algo de sorpresa y enojo como él le había bajado el ánimo de golpe al chico mientras miraba con lástima como Izuku tenía una mirada en shock y dejaba caer su juguete al suelo. Inko, ¿ocurre algún problema? Los otros niños de la guardería ya han podido manifestar sus habilidades, pero mi hijo es el único que aún no. Garaki, usted es de la cuarta generación, ¿verdad? Hablando en términos de quirks. Inko, si lo soy, yo puedo atraer pequeños objetos a mí y mi esposo puede escupir fuego. Doctor, ya veo normalmente el quirk se desarrolla a los 4 años de edad, pero en el pasado cuando los quirks empezaban a desarrollarse surgieron las primeras investigaciones. Doctor, estas mismas dieron como resultado que las personas con don no tenían una articulación en el pie, cosa que su hijo sí tiene. Doctor, quiero decir que el niño no tiene ningún tipo de kyuk. Esta afirmación solo provoca que Izuku sentará en su asiento preocupando a Inko. Doctor, si tu meta era ser un héroe será mejor que te rindas. Sin pelos en la lengua el doctor dejó caer la realidad en seco. Esto provocó que Izuku empezara a lagrimear y que Inko lo abrazara. Kurumi veía esto con pena debido a que si bien le tenían que decir la realidad al pequeño peli verde el doctor pudo haber sido un poco más amable. La sala de hospital se destruyó mientras se formaba un nuevo escenario con un Izuku llorando frente a su computadora mientras se reproducía el mismo video de All Might. Inko entró al cuarto por lo que Izuku se volteó para hacerle una pregunta importante con lágrimas en los ojos. Izuku, ¿aún crees que puedo ser un héroe incluso sin un don? Inko solo empezó a llorar mientras se arrodillaba y abrazaba al pequeño peli verde solo para empezar a disculparse repetidamente. Kurumi solo miró esta escena con un poco de tristeza al ver el estado frágil del pequeño, no pudo seguir así al ver cómo la escena cambiaba de nuevo para esta vez encontrarse en un jardín de niños donde Izuku estaba frente a un niño herido aparentemente protegiéndolo de los 3 niños frente a él. Izuku, Kak-chan, no dejaré que continúes con esto sin que yo haga nada. Katsuki, estás solo así que no te creas un héroe inútil.
Tras estas palabras Kurumi solo pudo presenciar con horror cómo empezaba el inicio de años de abuso físico hacia el peli verde. Kurumi presenció cada memoria desde que Izuku tuvo su primer pelea con Katsuki hasta las peleas que tenía con él a sus 14 años en la escuela media. Cualquiera diría que después del primer conflicto cualquiera se alegraría por precaución, incluso cualquiera se alejaría después de 4 peleas. Kurumi realmente quería que el peli verde se alejara del rubio explosivo, pero Izuku, siendo como es, nunca se alejó de él, ni siquiera intentó no llevarle la contraria a Katsuki para evitar recibir más abuso. Izuku no dejaba que Katsuki abusara de otros, él siempre intervenía y se enfrentaba a él para proteger a los demás. Kurumi pensó que con los años estas buenas acciones causarían que aunque sea tuviera un amigo de verdad, pero no fue hacia. Cada vez que Izuku defendía a los demás, las personas defendidas se cambiaban de escuela a los pocos días para evitar de estar cerca de Katsuki e Izuku nunca tenía tiempo para entablar algún tipo de amistad con ellos, por lo que quedaba solo. Mientras esto sucedía en la escuela, en la casa de Izuku este siempre escondía sus moretones y quemaduras de su madre, la cual no se daba cuenta debido a que ella siempre regresaba cansada del trabajo, sin contar que Izuku empezó a usar maquillaje desde los 8 años, cuando su madre dejó de creer que todos sus moretones eran por accidentes al jugar con sus amigos. ¿Pero qué pasaba con su padre? Kurumi nunca había visto la cara del hombre desde que empezó a ver los recuerdos de Izuku desde los 4 años. Ella a lo máximo que había visto de ese hombre fueron algunas veces que llamaba a Izuku en sus cumpleaños solo para decirle una felicitación seca que hacía que el peli verde bajara su ánimo. Kurumi miró con tristeza como el chico peli verde volvía cojeando a su casa después de haber defendido a otros estudiantes de Katsuki. Kurumi agradecía que Izuku no entrenara para enfrentar a Katsuki. ¿Por qué? La respuesta era simple: Katsuki siempre se contenía para no dañar demasiado al peli verde debido a su fragilidad. Si Izuku se hubiera vuelto más fuerte era fácil saber lo que pasaría después de todo. Un poco más de fuerza no era comparable a explosiones que podían romper concreto como si nada. Kurumi dejó de reflexionar al ver cómo el peli verde se recostó en su cama esperando el siguiente día de clases. Ella observó cómo su rostro se tranquilizaba mientras dormía. Esto hizo que un pequeño sentimiento de felicidad surgiera en su corazón al ver al chico peli verde. Finalmente está tranquilo, al menos.